Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Vamos a tener un devocional con la palabra de Dios en este primer día de la semana. Así es que les damos gracias por acompañarnos a todos los que están viendo esta transmisión. Vamos a entonar algunas alabanzas, un pequeñito mensaje de la palabra de Dios también, y obviamente vamos a compartir la cena del Señor con ustedes que también en sus casas ya tienen los elementos. Así es que vamos a, vamos a entonar estos cantos. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Juntos cantaban, juntos oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Juntos cantaban, juntos oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. 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 Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí. Él quiere que tu vida hoy le entregues. Él quiere darte vida eterna para siempre en Él. Jamás se apartará de ti, mi Salvador. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír. Una de las preocupaciones que tienen muchos creyentes es acerca de esta contingencia de salud en la cual nos vemos obligados a permanecer en casa, dado que las autoridades han eh, recomendado que evitemos las conglomeraciones de 10 o más personas en un mismo sitio. Ante esto, muchos cristianos, muchos líderes religiosos han tenido reacciones encontradas. Algunas iglesias han modificado su esquema de reuniones, han cerrado sus locales y han optado por transmitir mediante
las redes sociales, sus servicios de oración, se ha distribuido los elementos de la cena del Señor a quien lo requiera. Otros creyentes están un poco preocupados e incluso están llegando a pues hablar mal o acusar a otros creyentes de que le están haciendo más caso al gobierno que a la voluntad de Dios. Y la gran preocupación es no dejando de congregarnos, que es lo que dice el texto de la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 25. ¿Qué significa este pasaje? Leemos la Nueva Traducción Viviente, esta versión contemporánea, que nos dice así: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. En este pequeño estudio vamos a ver la mejor manera de interpretar textos. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos textos de las Escrituras y erróneamente tomamos conclusiones ignorando el contexto social, político o incluso religioso con el cual se escribió este pasaje. Así es que vamos a hablar de unas pequeñas herramientas, unos pasos muy sencillos, los cuales podemos seguir para interpretar este texto como para otros pasajes que nos parezcan difíciles de las Escrituras. Así que la mejor manera de interpretar un texto es haciéndonos estas preguntas. ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Cuándo lo dijo? Y lo más importante, ¿qué aplicación práctica tiene para mí? Así es que vamos a ver quién lo dice. ¿Qué es lo que dice el texto? Y no dejando de congregarnos como lo hacen algunos. ¿Qué significa esto? Que al parecer hay algunos creyentes que tienen como costumbre no asistir a las reuniones de la iglesia. Esto es lo que dice el texto. Sin embargo, muchas veces tenemos la tentación de decir que el texto dice no dejen de ir a la iglesia. Esto es lo que no dice el texto. Dice no dejemos de congregarnos. No dice que dejemos de ir a la iglesia. ¿Verdad? Entonces, estableciendo exactamente lo que dice el texto, ya podemos arrojar más luz sobre lo que dice. En este caso, no tengan la costumbre de ausentarse de la reunión cristiana como lo han hecho algunos. La siguiente pregunta: ¿a quién se le dice este consejo? Los receptores de la carta a los Hebreos son cristianos judíos que estaban siendo perseguidos en este tiempo. Algunos de ellos en Palestina, otros en Roma. Los que habitaban Palestina estaban siendo perseguidos por las autoridades religiosas judías porque estos judíos ahora habían sido convertidos en cristianos y estaban dejando de practicar los ritos, las tradiciones y las leyes del judaísmo. Otros creyentes estaban siendo perseguidos en el resto del Imperio Romano porque ellos se negaban a dedicarle su culto al emperador. Y ellos se congregaban muchas de las veces en secreto, ¿verdad?, para alabar al Señor. En estas reuniones se decía por parte de los romanos que ellos se juntaban a adorar a su Dios que había sido muerto, pero que según ellos había resucitado. Se comían su carne y se bebían su sangre. Por tanto, los cristianos transmitían enfermedades y eran los causantes de los grandes males en el Imperio Romano. Estos son a los cristianos que se les dedica este mensaje, porque al parecer algunos de ellos entonces estaban dejando las reuniones de la iglesia.
temerosos de las represalias de los de su propio pueblo, allá en Palestina, en Jerusalén, y las represalias de las autoridades en el resto del Imperio Romano. Nuestra siguiente pregunta: ¿cuándo se dice? Precisamente, estas palabras se le dicen por causa de la tensión y la persecución que había en general en contra de los cristianos, porque al parecer los cristianos se apartaban y no participaban de las cosas que eran comunes para el resto de la sociedad. En Roma se hacían sacrificios, se adoraba a las estatuas de las diferentes deidades, se alababa al mismo César, se participaba en orgías y competencias que implicaban la inmoralidad. Y en Jerusalén, pues estos creyentes no participaban de lo que el resto de los judíos todavía estaban haciendo. ¿Qué aplicación práctica encuentro para este pasaje? La reunión cristiana es con propósito de alabar a Dios, aprender acerca de su voluntad y animarnos en tiempos difíciles. En otras palabras, ser cristiano implica nuestra relación con otros creyentes. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:47 que los cristianos se reunían constantemente en las casas y en los patios del templo y hacían muchos milagros y señales y escuchaban las enseñanzas de los apóstoles. Y nos dice como una pequeña conclusión o como un resumen de lo que los cristianos eran: alabando al Señor y teniendo el favor de todo el pueblo. Cuando los hijos de Dios se congregan, ocurren varias cosas. Y vamos a centrarnos en la reunión en sí. Lamentablemente, algunos cristianos se concentran en el lugar de reunión, ignorando las razones por las cuales nos reunimos como iglesia. Vamos a reenfocarnos en lo que sucede en una reunión cristiana. Las bendiciones de congregarse son: número 1, que adquirimos fortaleza espiritual y protección. En el Salmo 27, el salmista hace un recuento de algunos beneficios de estar en la casa de Dios, como lo es la fortaleza espiritual, la protección y la misericordia de Dios. Aunque este es un pasaje del Antiguo Testamento, cuando la iglesia todavía no había sido establecida por Jesús, nos ilustra el hecho de que el salmista se goza en saber que estando bajo la protección de Dios, su espíritu se fortalece, es protegido de los enemigos y además goza de la misericordia de Dios. La expresión la casa de Dios, más que un lugar, más que un tiempo determinado, más que un rito, nos está refiriendo a que estamos bajo la autoridad o protección de Dios. Muy similar a que cuando estás cansado de tu trabajo o has pasado un día difícil y hay acontecimientos adversos a tu alrededor, cuando entras en tu hogar, al lugar que llamas hogar, a tu casa, ¿verdad? Encuentras esta seguridad, estás protegido bajo el techo de tu casa. Esto es lo que significa la casa de Dios, estar bajo la protección, bajo la soberanía, bajo el poder de Dios. Número 2. La siguiente bendición de congregarse es que tenemos comunión y ánimo con otros creyentes. En el Salmo 122, sobre todo el versículo 1, el autor se goza con otros que van a la casa del Señor. Nuevamente, aunque es un escrito del Antiguo Testamento, en el tiempo en el que el templo de Jerusalén es el centro de la actividad religiosa del pueblo de Israel, encontramos que
La expresión la casa del Señor nos refiere al encuentro con Dios, a la comunión con Dios, estar en la presencia del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Número 3. Recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo, y enunciamos que Él vendrá por sus fieles. El texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25, nos dice: de la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. La bendición de congregarse el primer día de la semana tiene que ver con que recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, anunciamos que Él resucitó y que además Él prometió regresar por cada uno de los creyentes. Esta bendición tiene que ver también con que estamos anunciando que Él regresará de nuevo y que estamos advirtiendo a todos aquellos que deben conocer la voluntad del Señor Jesucristo, sometiéndose a su voluntad. La cuarta bendición de congregarse es que le adoramos con alabanzas, aprendemos de sus caminos con sus letras, las letras de los cantos, y oramos pidiendo su dirección. Colosenses 3:16 nos dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Esto es el centro de la adoración cristiana: alabar a Dios, estudiar su voluntad, platicar con Él, recordar las promesas mediante el pan sin levadura y el fruto de la vid, que nos dicen que Él regresará por nosotros. Y finalmente, al congregarnos, tenemos la bendición de saber las necesidades espirituales, físicas y emocionales de la familia de Dios. Y disponemos de nuestros recursos para ayudar a los más necesitados. Esto lo encontramos como ejemplo en el capítulo 2, versículo 45 del libro de los Hechos. Y vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. No solamente nos damos cuenta de las necesidades espirituales del hermano que necesita ánimo, que necesita consolación. También nos enteramos de las necesidades económicas o materiales que está teniendo, y quienes pueden hacerlo ayudan a solventar estas necesidades, poniendo nuestras ofrendas a disposición de los líderes de la iglesia para que ellos puedan resolver estas necesidades en los miembros en más necesidad. Recuerda, este tiempo de contingencia de salud no es un castigo de Dios. Es un tiempo de prueba para el pueblo del Señor, del cual estamos aprendiendo nuevas maneras de seguir haciendo el trabajo de Dios, que es publicar el mensaje de salvación. Repito, no es un castigo de Dios, como irresponsablemente lo dicen algunas personas. Las enfermedades son ocasionadas por organismos activos, vivientes, en el ambiente, en las cosas que tocamos, en las cosas que manejamos. Las enfermedades son producto de las contingencias químicas que hay en todos los organismos vivos. Si nosotros cuidamos nuestra salud, vamos a estar sanos. Pero si somos contagiados por alguna enfermedad, nuestra vida no se va a acabar. Pensemos en que en estos momentos el Señor está mandándonos un mensaje.
Si eres fiel cuando te doy todo, debes seguir siendo fiel cuando tienes algunas necesidades, cuando estás preocupado por las situaciones externas. Esto no debe cambiar nuestra fe, al contrario, debe permitirnos encontrar una manera de vivir nuestra fe aún en medio de las circunstancias. Dios les bendiga, que el Señor more en abundancia en sus corazones, al igual que en su palabra, y estemos siempre orando por los más necesitados y estemos tratando de ser fieles a su palabra, honrándole con todo lo que hagamos, incluso estando en nuestros hogares. Podemos hacer mucho para honrar al Señor y transmitir su voluntad al mundo. El Señor les bendiga. Bien, vamos a tener una lectura acerca de la mesa del Señor que nos ilustra cómo es que Dios dio a su Hijo para morir por nosotros, para pagar el precio de nuestros pecados y que de esta manera tuviéramos acceso a la salvación. Después de esta lectura vamos a entonar un canto y después vamos a pedir en oración una bendición por el pan sin levadura y el vino respectivamente. Espérame que se me perdió. Dios. Hebreos 8, ¿qué? Hebreos 8, 8 en adelante. Dice así: llegará el tiempo en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados, cuando los saqué de Egipto con poder. Ellos no fueron fieles a mi pacto, por eso los abandoné, dice el Señor. Este es el nuevo pacto que en el futuro haré con el pueblo de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar a sus vecinos ni a su familia. No habrá necesidad de que alguien les diga que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el primero hasta el último. Perdonaré todas las maldades que han hecho en mi contra, y no recordaré más sus pecados. Ven a la mesa sagrada, te espera el vino y el pan. Si estás hambriento y sediento, ven y tu alma llenará. Ven, el Señor te extiende su mano herida a ti. Toma el pan y el vino, todo ofrecido por ti. Ven a la mesa sagrada, te espera el vino y el pan.
Si estás hambriento y sediento, ven y tu alma llenará. Ven, el Señor te extiende su mano herida a ti. Toma el pan y el vino, todo ofrecido por ti. Todo ofrecido por ti. Josué. Vamos a orar. Señor, venimos a tu presencia en esta tarde, dándote gracias por la oportunidad de estar todos reunidos en este lugar, Señor. También, Señor, venimos a ti a darte gracias por este pan que pones sobre nuestra mesa, este pan el cual comemos en memoria del cuerpo de nuestro Salvador clavado en la cruz, Señor. En nombre suyo oramos. Amén. Bueno, vamos a orar por el jugo. Señor, venimos a ti una vez más en oración, dándote gracias por este jugo de uva que también pones sobre nuestra mesa. Este jugo el cual tomamos en memoria de la sangre de nuestro Salvador derramada sobre la cruz, la sangre la cual fue usada para comprar nuestra libertad del pecado, Señor. En su nombre oramos. Amén. Bien, hermanos, de esta manera hemos recordado al Señor Jesucristo en este primer día de la semana. Recordemos que lo más importante en este día es estar honrando al Señor, recordando que Él nos dio la salvación mediante su sacrificio en la cruz, que lo recordamos mediante el pan sin levadura que tomamos, el jugo de la vid que tomamos, recordando también su sangre derramada. Y a través de la semana que esto nos sirva para que pensemos en honrarlo en cada una de las cosas que hagamos, y encontremos cualquier oportunidad para servir a nuestro Señor, como puede ser, pues, hablando de su palabra, servir al prójimo, hacerle algún bien y ocuparse de los necesitados. De esta manera podemos honrar al Señor Jesucristo, aunque estemos, pues, restringidos en estos momentos, en este tiempo de poder salir a las calles o estar en el trabajo o estar haciendo otras actividades. Aprovechemos bien el tiempo y esperemos que esta contingencia pueda pasar pronto y que nuevamente podamos estar reunidos con todos aquellos hermanos con los cuales nos hemos puesto de acuerdo para constituirnos como una comunidad, como una congregación. Así es que nos despedimos. Gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga y oramos rápido para despedirnos de esta transmisión. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en comunión contigo, conectándonos también con otros hermanos que por razones de espacio y también de la situación actual, Señor,
no podemos estar congregados en los distintos lugares en los que acostumbramos reunirnos como tu iglesia. Sin embargo, Padre, sabemos que somos tu iglesia y seguimos funcionando para tu honra y tu gloria. Permite, Señor, que todos nuestros hermanos tengan bendición y que podamos aprovechar estos momentos para poder capacitarnos más en tu palabra y poder glorificarte como tú lo deseas. Nos despedimos de nuestros hermanos de los que estamos en contacto. Sin embargo, te pedimos, Señor, que estés con cada uno de ellos, en cada uno de sus hogares y en los lugares en los que estén. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y oramos en su nombre. Amén. Bye. Adiós. Bye.